Dios les bendiga, hermanos. De nuevo un gozo estar con ustedes para compartir algunas ideas, algunas enseñanzas acerca de la palabra del Señor. Yo quisiera continuar con algunas meditaciones acerca de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. En una ocasión anterior había hablado acerca de eso, y para quienes no lo vieron, o para quienes quizá hasta lo hayan olvidado, quiero mencionar lo que Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses. Él les escribe esta carta para que ellos aprendan a comportarse como es digno del Evangelio. En esencia, ese es el propósito de la carta: aprender a comportarse como es digno del Evangelio. Está en el capítulo 1, el versículo 27. Y seguido de ahí voy a mencionar, como dije, los puntos nomás. ¿Qué es para Pablo lo que él llama por comportarse como es digno del Evangelio? En primer lugar, es estar firmes en un mismo espíritu. En segundo lugar, es combatir unánimes por la fe. En tercer lugar, es no dejarse intimidar por los que se oponen al Evangelio. Y en cuarto lugar, estar dispuesto a padecer por Jesús, por Cristo, por el Evangelio. Para hacer esas cosas, necesitamos tener inspiración, necesitamos tener fuerzas, necesitamos tener desafío, necesitamos tener metas, necesitamos tener modelos que nos inspiren para luchar. Por cuenta nuestra, de nosotros mismos, será muy difícil hacerlo. Y por supuesto, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Señor, sigue escribiendo y le sigue mostrando a los hermanos cómo alcanzar esto. Si usted tiene su Biblia, o si usted puede seguirme, en el capítulo 2, especialmente en los primeros 4 versículos, Pablo les va a decir a los hermanos cómo andar como es digno, o comportarse como es digno del Evangelio. Dice el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Entonces usted notará que aquí el apóstol menciona por lo menos 4 cosas que nos inspiran, que nos alientan, que nos da fuerza para seguir adelante, valga decir, para comportarnos como es digno del Evangelio. Él dice, si algún consuelo. Creo que eso es lo que más necesitamos en la vida, ser consolados. De hecho, cuando el Señor Jesús se fue a ir en su partida, le dijo a sus discípulos, no los dejaré solos, les daré el Consolador. Y esa palabra del Señor Consolador es lo que nos dicen que es Parácletos. Y esta es la misma raíz que el apóstol Pablo está usando. Si alguna paráclasis, una consolación, es decir, no es esa consolación, vamos a decir, pasajera, sino que es una consolación más profunda, es una consolación más sincera, es una consolación que llega en verdad a la raíz de las emociones o del problema, si podemos mencionarlo así. Por eso el apóstol dice, una consolación en Cristo. Y él lo afirma, lo reafirma en este sentido, un consuelo de amor. El amor dicen que se cultiva. Erich Fromm en su obra el arte de amar, él dice que podemos cultivar nuestra manera de amar.
A veces nosotros no fuimos educados para amar, no nos enseñaron a amar, y a veces nuestra conducta, nuestro procedimiento, tristemente en muchos casos, es producto de lo que nos enseñaron. Pero gracias a Dios que conocemos el Evangelio, y gracias a Dios que podemos conocer ese paráclito, esa paráclesis que se nos da dentro, y de ahí nacer una manera de amar. Una manera de amar que llega a ser no nuestra en verdad, sino la que da el Espíritu Santo. Cuando usted se encuentra con una persona con la que ha tenido diferencias, y más que eso, tal vez quien le haya hecho daño a usted, a su vida, a su familia, a sus hijos, qué sé yo. Usted encuentra a esa persona y usted siente que ya no tiene ese odio hacia él, esa sed o deseo de venganza, sino que por el contrario, brota de usted un amor que usted se da cuenta que no es un amor suyo. Ese es el amor del Espíritu Santo que pone en la vida de una persona para poder no solamente perdonar, pero también poder amar. Esto es lo que Pablo llama la consolación en Cristo, consuelo de amor. Pablo le dice a los filipenses, alguna comunión del Espíritu. Y por supuesto está hablando del Espíritu Santo. No podemos vivir la vida cristiana si no es por el Espíritu Santo. San Pablo mismo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, dice, el tal no es de él. Somos nacidos a la familia de Dios por el Espíritu Santo. Se nos da una nueva naturaleza por el Espíritu Santo. Se nos da una nueva identidad por el Espíritu Santo. Y por supuesto es el Espíritu Santo el que nos genera, el que nos da esa comunión. Y Pablo le dice a estos hermanos filipenses, si ustedes tienen esta comunión del Espíritu Santo, si ustedes tienen ese amor de Cristo que nace de ustedes, entonces ustedes van a poder comportarse como es digno del Evangelio. Pero les dice algo más, les dice un afecto entrañable. Es decir, algo que nace de las entrañas. No es un afecto emocional, voy a decir psicológico, sino que es algo entrañable. De ese amor, por supuesto, solamente pueden hablar con propiedad las mamás. Porque son las mamás las que aman a sus hijos con ese amor entrañable, lo que significa que los tuvieron en sus entrañas. Solo una madre sabe lo que es la gestación de un bebé. Solo una madre sabe lo que es el movimiento de ese bebé. Solo una madre le ha pasado la vida a ese bebé. Por eso el amor de madre no tiene comparación. Y el apóstol Pablo dice que el afecto que Dios hace nacer en nosotros es ese afecto entrañable que nace de todo nuestro ser. Como dijo el salmista David, bendice alma mía a Jehová. Y la versión antigua dice, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Ese es el amor genuino. Ese es el amor que no ve la ofensa, que no ve el desprecio, que no ve cómo nos pagan otras personas. Porque una madre jamás deja de amar a sus hijos, suceda lo que suceda, porque es el amor de sus entrañas. Pero Pablo agrega algo más en este pasaje y dice, si alguna misericordia. No podemos describir lo que es la misericordia. La misma Biblia, a veces es difícil describirlo. Lo mejor son los ejemplos. Y por supuesto el Señor Jesús, como el gran maestro,
nos enseñó las grandes ilustraciones de la misericordia. Habla de aquel hombre leproso. Marcos nos cuenta de aquel hombre leproso que tenía que vivir aislado en la sociedad. Nadie, por supuesto, se le podía acercar. Y cuando este hombre vino a Jesús, le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Marcos nos dice que Jesús, teniendo misericordia, extendió su mano y le tocó. Lo que no estaba supuesto hacer, tocar a un leproso, solo lo hizo la misericordia. Y dice que desde aquel momento aquel hombre quedó limpio. Misericordia es lo que tuvo el padre del hijo pródigo, de aquel muchacho que, como dice la Escritura, malbarató todos los bienes viviendo perdidamente. Y dice que cuando todo le hubo faltado, volvió a casa del Padre. Y dice el evangelista Lucas, y el Padre, viéndole a lo lejos, tuvo de él misericordia. Y se fue y lo abrazó y le dijo: tú eres mi hijo, bienvenido a casa. E hizo fiesta. Eso es misericordia. Misericordia es la que tiene el buen samaritano, la que no tuvo el levita, la que no tuvo el sacerdote, la que no tuvieron otros. Solo aquel hombre que ve a este caído a la orilla del camino, herido, maltrecho. Dice: pero teniendo misericordia, fue, lo levantó, etcétera, etcétera. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Cuando Dios por su Santo Espíritu, cuando Dios por su presencia nos da ese consuelo de amor, cuando Dios por su Santo Espíritu nos da esa consolación, cuando Dios por su Santo Espíritu hace nacer en nosotros ese amor entrañable y hace nacer en nosotros esa misericordia, entonces estamos listos para andar conforme al Evangelio, conforme al Evangelio del Señor Jesús. Andar conforme al Evangelio es conforme a los principios que nos ha dado el Señor. Y Pablo agrega algo más en el versículo 2. 3 formas que nos ayudan a andar como es digno del Evangelio. Dice Pablo: teniendo el mismo gozo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. La unidad es una de las cosas más difíciles de cultivar, y hablo particularmente en la iglesia. Porque nos encontramos personas de diferentes trasfondos culturales, maneras de pensar, niveles de educación, posición económica, costumbres, tradiciones, etc. ¿Cómo hacer para que cada uno se desprenda de algo y a la vez se pueda unir a otro? La única expresión que Pablo menciona es unánimes, sintiendo la misma cosa. Y esto de sentir es una cosa de la voluntad, teniendo la voluntad para hacerlo. Es decir, que el andar cristiano o andar conforme al Evangelio es un propósito que yo tengo que hacerme. Dios hace su parte, Jesús ha hecho su parte, Él nos ha dado lo que nosotros no podemos hacer, por supuesto. Pero hay cosas en las que nosotros tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos en la unidad. Tenemos que esforzarnos en sentir la misma cosa, tener la misma voluntad. Y agrega en el versículo 3, nada hagáis
note, por contienda, ni por vana gloria. Las iglesias, y hablo a los hermanos y a las hermanas de las iglesias, porque esta ha sido mi vida. Las iglesias tienen problemas, tienen conflictos, divisiones, enemistades, hasta pleitos, tristemente, porque carecemos de lo que ya he mencionado, pero en segundo lugar, porque tenemos contiendas. Tenemos, como decimos, pleitos. Generamos competencias a veces. Hace pocos días estuve en una iglesia donde la motivación para aquella iglesia era la competencia y parece que les funcionaba a su manera. Los grupos de visitación, de evangelismo en la iglesia estaban inspirados en la competencia. ¿Qué grupo A, B o C trajo más personas esta semana? Y entonces ahí están todos los que trajeron más. Y la alabanza estaba motivada en la competencia. ¿Quién grita más fuerte amén? ¿Quién grita más fuerte aleluya? Y por supuesto, grupo A y B callaban mientras C gritaba, y así sucesivamente a ver quién lo hacía más. Y me da pena decirlo, pero tengo que decirlo. Vamos a levantar las ofrendas, a ver cuál grupo es el que da más ofrenda. Tristemente, creando un espíritu de competencia que genera la contienda. Y Pablo dice, nada hagáis por contienda, por competencia, ni para vanagloria, para presumir, para decir lo que tengo. Vanagloria, la palabra lo dice, una gloria vana, orgullo, vanidad, como decimos en términos generales. Cuando nuestra vida se edifica por competencia, cuando nuestros hijos se educan por competencia, cuando nuestra casa se forma por vanagloria, presumir lo que no tenemos, fingir lo que no poseemos, aparentar lo que no somos, entonces estamos poniendo fundamentos falsos, movedizos. Y como dijo el Señor, esta es la casa sobre la arena, que en cualquier momento se desmorona, que en cualquier momento cae. Pablo le dice a los filipenses, hermanos, Dios nos ha dado tantas cosas, Dios nos ha bendecido de tantas maneras. Hermanos, no hagan las cosas por vanagloria, no hagan las cosas por contienda. Por el contrario, el mismo versículo 3 nos lo dice, háganlo con humildad y háganlo, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Gracias a Dios. Y sigue diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Creo que este fue el fundamento con el que se edificó la iglesia, no solamente la de los filipenses, sino aquella iglesia del Nuevo Testamento, que en 50 años trastornó al mundo, cambió al mundo, y que dio los fundamentos y los cimientos para destruir a uno de los imperios más poderosos, como el imperio romano. Y digo por qué. Porque aún los centuriones y aún aquellos generales que se convirtieron al Señor y que aprendieron a andar como es digno del Evangelio, cambiaron sus espadas por arados, liberaron a muchos de sus esclavos, dejaron de matar a personas inocentes. Todos aquellos valientes militares, cuando conocieron al Señor Jesús,
Dejaron de adorar al César y se convirtieron para adorar al verdadero Kyrios, al verdadero Señor. Cambió su manera de ser, cambió su manera de vivir. Le dieron dignidad a su vida y le dieron dignidad a otras personas. Esto trastornó al mundo. Creo que quienes hemos conocido el Evangelio por la gracia de Dios y hemos conocido a tantas personas que han salido de un mundo de tinieblas, de sombras, de muerte, como dice la Escritura, y han sido transformados. Es la verdadera revolución que hace el Evangelio de Cristo. Y esto es que el Evangelio nos da una nueva manera de pensar, nos da una nueva ética. A un cristiano, a una persona que ha conocido al Señor, no hay que decirle que no sea ladrón, no hay que decirle que no sea deshonesto, porque el Señor se lo enseña por su Santo Espíritu. Esa persona toma una nueva responsabilidad en sus finanzas, en su economía, en la mayordomía del tiempo, aún en la mayordomía de su salud, del cuerpo, y cuanto más en las relaciones con otras personas. Es esa forma de andar de que Pablo habla, como es digno del Evangelio, lo que genera unas relaciones humanas, que no hay psicólogo ni escuela de filosofía que sea capaz de superarla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No ha habido una enseñanza más alta que esa. Es esa forma de andar del Evangelio la que genera los verdaderos derechos humanos. No hay derechos humanos más altos, más nobles que la ética de Jesús. No hay derechos humanos más altos que el Sermón del Monte. Y gracias a Dios, porque nuestro Señor es quien nos lo da. Y gracias a Dios, porque nuestro Señor es el que nos da su Santo Espíritu, para que nosotros hagamos y vivamos lo que nosotros de nosotros mismos no podemos hacer. Gracias a Dios por el Evangelio que nos da el verdadero pacifismo. El pacifismo no son discursos teológicos muchas veces, políticos otras veces. El pacifismo es la paz de Jesús, perdónenme la expresión, el shalom de Dios. Cuando Dios pone dentro de la persona lo que Jesús dijo, mi paz yo le doy, mi paz yo se la dejo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Crean en Dios y crean también en mí. Ese es genuino pacifismo, esa es genuina paz, esa es genuina identidad. Cuando Dios por su gracia y su misericordia nos enseña que tenemos que combatir, que tenemos que estar firmes, que no tenemos que dejarnos intimidar, que tenemos que sufrir. Andar como es digno no nos deja solos. Nos da su gracia y su misericordia, su poder y su unción para que vivamos lo que Él nos enseña. Porque Él lo vivió, gracias a Dios. Quizá usted, hermano, hermana, pastor, líder, esté pasando por un momento de turbulencia en su vida. Esta pandemia, esta crisis, a muchos nos ha puesto en aprieto, en dificultades. Muchos se han cuestionado su llamamiento, su vocación de ministros o pastores. Hermano, Jesús lo sabe, Jesús lo conoce y Jesús está con nosotros, a nuestro lado. Es el gran Parácletos. No os dejaré huérfanos. Y gracias a Dios porque su palabra es fiel. Yo le animo a usted, hermano. Léase esta carta maravillosa y usted va a encontrar la guianza y el poder de Dios para luchar en esos desafíos que usted tiene. Y Dios le va a dar la victoria porque fiel es el que lo prometió. Yo quiero orar por usted.
Padre, gracias que tu palabra es fiel y verdadera. Y yo oro por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo, Señor, que está pasando por un momento de dificultad en su vida. Padre, que por tu gracia y tu misericordia, tú le des esta fuerza de tu Santo Espíritu, y él verá la victoria y verá la gloria tuya, porque tú lo has prometido. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.